Bien, continuamos entonces. Signo, nos quedamos con signo de una función. El signo, muchachos, como les decía, es em, cuando la función f es positiva y cuando la función es negativa. Entonces, noten que aquí en la intersección con el eje X, si la pendiente es positiva, vean que toda esta parte de aquí en adelante en el X, la función siempre va a estar por arriba del eje. Por lo tanto, es positiva. Y de aquí para atrás sería negativa. Pero si la recta es así, muchachos, si la recta fuera así, de aquí en adelante la función sería negativa porque está por debajo del eje X. Y si de acá para atrás sería positiva. Entonces, eso depende de la pendiente. Entonces, ¿cómo habría que hacerlo por casos? Caso 1. Si la pendiente es positiva, entonces, eh, ¿cómo se denota? La función es positiva de la intersección del eje X hasta más infinito. Que si no está familiarizado con esto, muchachos, esta notación es de un intervalo. Significa que yo estoy incluyendo, bueno, el intervalo iría abierto, sin incluir este punto, empezamos desde aquí y continuamos hasta más infinito. ¿Ok? O sea, sigue y perdura en el tiempo, todo lo que usted quiera. Por consecuencia, su complemento es negativo entonces desde menos infinito hasta la intersección con el eje X. Ahora, ¿qué pasa si la pendiente es negativa? Entonces, va a ser al revés. La función va a ser negativa de menos b sobre m hasta más infinito y va a ser positiva desde menos infinito hasta la intersección con el eje X. ¿Ok? Entonces, muchachos, vean que la intersección en efecto es mi delimitador y lo demás serían hacia el infinito. Y noten, muchachos, que esto es prácticamente complementario. Uno es igual, solo que dependiendo de la pendiente. Es igual si la pendiente es positiva e igual si la pendiente es negativa. En este caso, serían el mismo intervalo. Y análogamente en el caso contrario. ¿Ok? Profe, eso es como se escribe como la respuesta. Esa es la respuesta, correcto. Ah, ok. Esto es un intervalo. Intervalo. Y esa es la respuesta. Profe, Sí, esa respuesta del signo se coloca ya de acuerdo como esté la recta en la gráfica, visualizándolo. claro, pero sin tener que dibujarla, vos puedes saber qué es este intervalo. Nada más tienes que saber quién es B y quién es M y lo sustituyes como un número. ¿Sí? Ah, ok, entonces conforme lo que nos dio la pendiente. Conforme, claro, no conforme al criterio, tanto M y B. Sí. Ya, Ok. muchachos, vamos. Profe, Sí, en algún momento nosotros vamos a tener que llegar a dibujar o solamente nos importa esta parte de lo que es dudo mucho álgebra. que los pongan a dibujar, pero lo voy a hacer porque eh, puede que ustedes, por ejemplo, les pongan una gráfica y entonces le digan analice. Entonces sí les voy a poner una gráfica y que ustedes y les voy a decir que lo analicen, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Profe, hay una pregunta. Sí. En el caso de los signos, ¿las llaves de los intervalos siempre van a ir abiertas o va a haber algún momento donde El va a del estar signo cerrado? sí, el del signo sí, Ok, gracias. con gusto. Si alguien, por ejemplo, le pregunta, ¿cuándo la función es creciente? Si la pendiente es positiva, la función es creciente, la función crece
en todo su dominio, los cuales son todos los reales. Si la pendiente es 0, la función es constante también en todo su dominio. Y si la pendiente es negativa, la función también es decreciente en todo su dominio. Pero eso es un caso muy particular de la función lineal. Quiero que sepan, muchachos, que la función lineal es la función más sencilla de todas. Es la baby. ¿De acuerdo? Y luego la siguiente baby es la cuadrática. Todas las demás son con esteroides. Y esa se necesita cálculo diferencial para hacer un análisis profundo. ¿Ok? Pero eso lo verán en cálculo. ¿Cómo es, profe? ¿Cómo es la definición de signo? El signo lo que te Ajá. dice es cuando la y es positiva y cuando la y es negativa. Eso es un intervalo. ¿De acuerdo? Esa es la definición. Sí, sí, o sea, es cuando la y, ¿verdad? Te lo estoy diciendo en palabras casi que criollas, Ujú. porque en realidad la definición es más formal. Porque no sé si recuerdan, muchachos, y eso discúlpenme que no se los haya explicado, y también es f de x. Ujú. Entonces, cuando yo le digo a usted f positiva, es lo mismo que decir y positiva, ¿sí? Y lo que yo estoy explicando aquí es que en este intervalo, no importa el x que usted escoja dentro de este intervalo, la y siempre va a ser positiva, siempre va a ser mayor que 0, ¿de acuerdo? Y análogamente, si cualquier y que yo escoja dentro de este intervalo, la y siempre va a ser negativa. ¿Ok? Profe, Sí. en esa parte me confundí un toque. En la parte del signo tengo que ver siempre que la Y sea positiva y No, ya, dentro no, de... no. Lo que tenés que, si te preguntan en qué intervalo la función es positiva, entonces lo primero que usted tiene que hacer es fijarse en la pendiente. Ok. Una vez que usted diga si la pendiente es positiva o negativa, entonces, ¿qué fue lo que me preguntaron? Positiva. Si la pendiente es positiva, entonces escribo este intervalo. Si la pendiente es negativa, entonces escribo este intervalo. ¿Ya? Ok, ya. Gracias. Está bien. Vamos a hacer un ejemplo para irlo aclarando, muchachos. Porque igual la teoría. Pero sin ejemplo esto no se puede. Que entonces digamos que yo a ustedes les hago eh, este dibujito. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué si la M es negativa? O sea, no entiendo la notación de que o sea, la función va a ser negativa cuando la intersección de X vaya hacia más infinito, porque sería No, negativo. no. Lo que te está diciendo es el intervalo, es que más positivo no significa que es positivo, o sea, perdón, más positivo no, más infinito no significa positivo. Es que tienes que ver, permítame. Vamos a poner la pendiente negativa. ¿Usted está de acuerdo que esta es la intersección con el eje X? Sí. ¿Ok? Y vea que de aquí para adelante la función está abajo del eje X. Significa que estos son todos valores negativos en Y. Esto va para más infinito y vea que la función es como negativa. ¿Lo ves? Por eso es que es negativa hacia más infinito. Ah, ok, o sea, ese intervalo se ¿Sí? refiere solo a X. Correcto, Ah, ok, yo pensé que se correcto. refería a Y No, también o ya. sea, significa en este intervalo de X las Y son negativas. Eso es lo que le está diciendo. Ah, ok, muchas gracias, ya Con entendí. mucho gusto. ¿Ok? Entonces, veamos. Alguien mandó un mensaje. Profe, no, luego respondo. Ah, ok, muchachos. Entonces, el ejemplo va a ser que aquí pasen 2 y que aquí pase en 3. Y entonces yo le digo a usted, realice un análisis completo.
¿Qué sería realizar un análisis completo? Sería que usted me diga todo esto. La intersección con los ejes, la monotonía de la función y el signo. Pero para eso, vean que yo necesito el criterio. Entonces, primero necesito el criterio. Para eso necesito dos cosas, ya sea dos puntos o un punto y una pendiente. Pero resulta, muchachos, que pasa por este punto la recta y por este punto. Y este en el eje X vale 2 y aquí vale 3 en el eje Y. Entonces, este par ordenado, ¿cuál sería, muchachos? Ya sabemos que vale Y en 3. ¿Cuánto valdría en 0? 0. 0, porque la intersección. Por el amor al Señor, no pongan 2, porque el 2,3 es aquí. Es un punto completamente aislado de la recta. Se los digo porque pasa mucho que lo ponen. Entonces, no pongan 2,3. Si ponen 2,3, lo único que el profesor va a decir, se nota que no aprendieron nada. Entonces la intersección siempre es 0, justo donde toca el eje. En el eje Y sí, Ajá. la primera, la X. Y en el X no. En el X, la intersección con el eje X, aquí sería primero el 2, porque la X vale 2 y la Y vale 0. ¿Sí? Ok. Esa es la diferencia. Acordate que la intersección no es un valor, no es un número, es un punto. Y el punto se necesitan dos valores, escritos con paréntesis y con coma. Entonces, la única forma para que sea el cero absoluto, que es el 0, 0, es aquí en el origen, el 0, 0. Pero vean que este ejemplo, esta recta no pasa en el 0, 0, pero sería el único caso en que ambos casos, pero insisto, usted no puede poner como respuesta 0. Si le ponen eso es porque no están entendiendo qué significa intersección. Intersección es un punto y un punto es una coordenada, muchachos, tanto en X como en Y. ¿Ok? Apúntenselo, memorícenselo, pero es importante. Con intersección se refiere a un punto y para eso necesito dos entradas. ¿Ok? Ok, entonces, como tenemos dos puntos, arbitrariamente yo voy a decir, este va a ser X1 y este Y1 y este X2 y este Y2, arbitrariamente. O sea, yo pude haberlos escogido al revés si usted le daba la gana. La pendiente entonces sería Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Y2 es 0, Y1 es 3, X2 es 2, X1 es 0. Y esta parte es muy sencilla, cuando es la intersección es muy sencilla, porque esto me queda entonces menos 3 medio. ¿Cuál sería la B? La B sería un punto. Ah, bueno, ya. Porque acuérdense que por definición este es el B. ¿Sí? Entonces ya está. Ok. Entonces, el criterio pueden ponerle Y o pueden ponerle f de X. El criterio sería f de X igual al m que acabo de calcular por X más el B. Profe, cuando tengamos un gráfico y del gráfico tengamos que realizar un análisis, el B siempre va a ser la intersección con el eje Y, en este caso 3 o 2 o donde caiga en el eje Y. ¿Cómo? Cuando tengamos un gráfico y tengamos que sacar la ecuación, pero Sí. analizando el gráfico, Sí. nuestro B siempre va a ser donde caiga en la intersección Eso, con el eje Y. eso mismo, sí, correcto. Gracias, profe. Con mucho gusto. Profe, o sea que ahí ya no vamos a tener que usar la fórmula para B. No, en este caso no fue necesario. Si quiere lo podía usar, pero le iba a dar igual 3. Profe, pero eso se utiliza siempre cuando es 0, y la Y. Claro, el O sea, 0, B, eso es que 0, B sería en este caso el 3. ¿Sí? Porque acordate que el B es justo el valor en donde interseca el eje Y. ¿Sí?
Pero eso es porque visualmente yo lo veo. Puede que no me lo diga, puede que más bien me dé otro punto, ¿sí? Si no me hubieran dicho que aquí era 3, por más de que el dibujo parezca, si me hubieran dado otro punto aquí, por ejemplo, qué sé yo, me hubieran dado otro punto aquí, entonces ahí calculo la pendiente y luego el B sustituyo con alguno de esos. ¿De acuerdo? La fórmula igual siempre va a funcionar, muchachos. Lo que pasa es que quiero que empiecen a razonar. No fue necesario porque aquí ya me lo daban. Bien. Bien, chicos. Ok. Las intersecciones no son necesarias calcularlas porque ya la gráfica me la dio. La intersección con el eje X es exactamente el par ordenado 2,0 y la intersección con el eje Y sería el par ordenado 0,3. La pregunta es, ¿dónde interseca esta recta en el eje X? En este punto, en el 2,0. ¿Dónde interseca la recta en el eje Y? En este punto, en 0,3. ¿Vale? Ok, ahora vamos a calcular la monotonía. ¿La pendiente es positiva o negativa? Negativo. Ok. Por consecuencia, la función es decreciente en todo su dominio. ¿Ok? Solo la función lineal tiene esa característica, muchachos, que se puede averiguar a partir de la pendiente. Las demás no. Monotonía significa que cuando no cambia, eso es lo que significa, o sea, que es monótono, que se repite. Entonces, en ese sentido, por eso se pregunta cuándo crece y cuándo decrece. Bien. El signo ahora. En eso entonces tienen que darme dos respuestas. Tienen que darme cuándo la función es positiva y cuándo la función es negativa. Solo si me piden el signo en general. Pero si me preguntan cuál es la positiva, pues solo me da esta. ¿De acuerdo? Pero vamos a calcular los dos. Primero, la pendiente es negativa. Entonces estamos en este caso. Entonces la función es positiva de menos infinito hasta la intersección con el eje X. La intersección con el eje X es 2. Entonces sería positiva de menos infinito, disculpen para hacerlo en blanco, de menos infinito hasta 2. Cualquier X que usted tome dentro de este intervalo, la Y va a ser positiva. ¿No me cree? Vean la gráfica. Vean que aquí, muchachos, yo puedo escoger la X que yo quiera de aquí, que si yo evalúo, la Y va a ser positiva, va a estar de este lado. ¿Sí? Y entonces el complemento es donde va positivo. Es negativo, perdón, de 2 a más infinito. Ujú. Algo que preguntan muy usual es, ¿en cuál intervalo la función es positiva? Entonces le dan estas opciones. Ven. Le dicen de menos infinito a 3. De menos infinito a menos 2. De 2 a más infinito. Y no sé. Entonces, la pregunta es, bueno, no, más bien pongamos eh, inclusive otro. De 2 a 8. Y aquí inclusive podemos poner eh, sí, pongamos más infinito. La pregunta es, ¿en cuál intervalo la función es positiva?
Entonces, esta no es, porque del 2 al 3, porque esto incluye de menos infinito hasta 3, del 2 al 3 tiene valores en donde es negativo. Entonces, esta no. Del, bueno, esta, sí. Esta sería la... Sí, correcto. Esta sería la opción correcta, muchachos, porque este intervalo incluye desde menos infinito hasta 2, y el 2 es más grande que el menos 2. Entonces, muchachos, en este intervalo la función es positiva. ¿Sí? Porque aunque no coincidan, muchachos, vean que este es un subconjunto de este intervalo. ¿Sí? Esto está completamente adentro de aquí. Entonces, como es un subconjunto, la función es positiva allí también. Aquí es justo donde la función es negativa, entonces esta tampoco. Y esta, vean que es un subconjunto de esta. Y entonces, como es un subconjunto de esta, sigue siendo negativa. Entonces, esta tampoco es, por consecuencia de la opción B. Profe, Sí, porque ahí no utilizo la pendiente o para el signo me tengo que guiar con el es intervalo para de eso lo este. usé. Sí lo usé. Es que menos B sobre 2A es 2. Lo que pasa, o sea, vea que aquí menos B sobre M sería menos 3 sobre menos 3 medios. Y si usted hace extremos por extremos y medios por medios, al final le va a dar 2. Sin embargo, yo no lo necesité calcular porque yo ya sé de antemano que esta es la intersección con el eje X. Y yo ya sé que la intersección con el eje X es 2. Entonces, por eso no era necesario, pero si usted, para cerciorarse, quiere hacerlo con la fórmula, lo puede hacer. ¿De acuerdo? Ok, profe, gracias. Con gusto. Entonces, esto igual nada más le va a poner 2. Porque es la intersección con el eje X. Bien. Esa, por ejemplo, entonces vean que aquí la respuesta, aunque no es ninguna de estas en particular, vean que era tricky en el sentido de, era subintervalos del intervalo como tal. Entonces había que hacer el análisis en particular. Bien. ¿Dudas con esto? Profe, ¿puedes subir un momento a la parte Profe, del gráfico para hacer una pregunta de lo positivo y lo negativo? Sí. Es que, digamos, de la parte de la X, arriba queda positivo, pero cuando está bajando ahí ya queda en negativo, ¿verdad? Sí. Y al lado contrario, arriba es negativo y abajo positivo es. A ver, cuando estamos en Del lado de la Y. en los ejes, esta parte es positiva de la X y esta parte es negativa en la X. Y en el mismo plano, esta parte es positiva de la Y aquí es negativa en la Y. Entonces, cuando usted da la respuesta en los intervalos, usted da la respuesta en el sentido de la X y de la Y. Perdón, usted da la respuesta en el intervalo de la X. Y al fin y al cabo, lo que dice esto es que la Y es negativa. ¿Sí? O bueno, no sé si entendí tu pregunta o le estaba contestando otra cosa. Pero No lo que sé, yo... es que ocupaba como acomodarme con los signos porque Sí, estaba profe, confundido del lado de la Y, pero creo que sí, ya entendí. ok. Sí, ¿alguien más estaba preguntando algo? eh, ahorita le puedo preguntar algo por privado. Sí, claro. Lo que pasa es que no le voy a responder ahorita. Yo, Tranquilo, no importa, es que es algo con lo que se confundía, pero creo que ellos sí entienden, entonces, no está bien. ratito. Si es algo corto, de Bueno, repente sí, pero si no, ahora cuando termine la clase. sí, está bien, Está bien. gracias. Bueno, muchachos, vean, faltan muchas cosas. Yo creo que no me va a dar tiempo.
de verdad. Y no quiero ponerme a correr, honestamente. Honestamente no me voy a poner a correr. Entonces, vean, hoy vamos a terminar a las 11 con lo que me dé tiempo y mañana continuamos con lo que no pude ver hoy. ¿Está bien? Porque la verdad es que yo no le veo el sentido de yo estar poniéndome a correr si al fin y al cabo esto no queda claro. Y quiero cubrir en la mayoría del caso pues todo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver intersección con las rectas. ¿De acuerdo? Gráficamente, muchachos, la intersección entre dos rectas, yo me imagino que ustedes se lo imaginarán, que es tener una recta aquí y luego tener otra recta acá. Entonces, la intersección obviamente sería este puntito de acá. Y ya, eso es todo. Vamos a continuar. No, mentira. Esto es gráficamente. ¿Cómo lo hago algebraicamente? Bueno, esta recta, la cual voy a llamar L1 y esta la voy a llamar L2, tienen sus propias ecuaciones. Por ejemplo, L1 digamos que tiene ecuación y igual a M1 por X más B1. Y L2 digamos que tiene como ecuación y igual a M2 por X más F sub 2. ¿Está bien? M, los escribo así para que sepan que esta M no es igual a esta M y esta B no es igual a esta B. ¿De acuerdo? Y acuérdense que esas son constantes arbitrarias pero fijas, entonces por eso necesitaba un símbolo para diferenciarlo. ¿Ok? Entonces, cuando yo quiero calcular la intersección entre dos ecuaciones, es lo mismo, muchachos, que resolver este sistema de ecuaciones. ¿De acuerdo? O sea, resolver un sistema de ecuaciones. Es equivalente a hallar la intersección entre dos rectas. Ay, señor. Hago la aclaración, muchachos, porque ven sistemas de ecuaciones y luego les preguntan, calculen la intersección entre dos rectas y ustedes se quedan. ¿Qué? Y yo, ¿por qué el profesor entonces no hace la aclaración? Es lo mismo. Si yo le digo a usted, haya la intersección entre estas dos rectas, es lo mismo que resolver un sistema de ecuaciones. Entonces, lo pueden resolver con modo 5.1, que en particular, Nicole, cuando vos me decías eso, cuando hay una recta en particular, que es esa que vos me decías, que yo pongo la X en concreto, un 1 y luego la Y en concreto, y hago eso con el otro punto, es un caso particular en donde la solución de este sistema da por casualidad la pendiente de la recta que pasa por allí. Entonces, por eso es que funciona. ¿De acuerdo? Pero no es porque la calculadora sabe calcular pendiente, ella no sabe. Ella no sabe. ¿De acuerdo? Entonces, ella no sabe nada, de hecho, lo único que tiene es programación, el que sabe es uno. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se resuelve un sistema de ecuaciones? Veamos un ejemplo, que yo me imagino que recordarán que se hace con sustitución o igualar o algo por el estilo. Vamos a ver un ejemplo, digamos 2x menos y menos 1 igual 0 y x menos y más 7 igual a 0. Esto es una recta, muchachos, porque si ustedes ven, yo puedo despejar y aquí también. Y como yo puedo despejar, al fin y al cabo, esto es una recta y esta es otra recta. Por eso, cuando usted calcula la intersección, le va a dar un x y un y, porque le está dando un par ordenado de la recta. Entonces, ¿cómo calculo esto?
Muy sencillo. Hay varias opciones. Vamos a ver técnica, suma y resta. Primero, como es una igualdad, entonces yo puedo multiplicar cosas a ambos lados, porque me enseñaron ayer que yo podía hacer eso. Entonces, muchachos, vamos a hacer un cálculo estratégico de manera que cuando yo sume estas dos cosas, se cancele alguna X o una Y. Por ejemplo, si yo multiplico por un menos a toda esta ecuación, aquí me va a quedar menos X, aquí me va a quedar más Y, aquí me va a quedar menos 7 y aquí me va a quedar menos 0, que es 0. Y si yo sumo esto uno a uno, más Y menos Y me daría 0. Entonces se cancelan las Y. Entonces, si yo sumo estas dos ecuaciones, 2x menos x sería x. Menos y más y es 0. Menos 1 y menos 7 es menos 8. Y 0 es 0. Por consecuencia, muchachos, aquí x, si usted despeja, es 8. Entonces ya averiguamos el eje x. Hay que averiguar el y. ¿Cómo se averigua, muchachos? Sustituye en alguna de las dos ecuaciones. ¿Y por qué va a funcionar? Porque como es la intersección entre dos rectas, va a ser la misma x tanto para una como para la otra. Y entonces van a tener también la misma y. Entonces tiene que funcionar para las dos rectas. Entonces, muchachos, usted viene y sustituye. Usted dice, bueno, se tiene que cumplir que 2x menos y menos 1 tiene que ser 0. Pero ya averigüé que x es 8. Entonces, 2 por 8 menos y menos 1 para averiguar el y. 2 por 8, 16. Menos y menos 1. 16. Profe, con permiso, Sí. una pregunta, ¿qué hubiera pasado si yo no cambio los signos de la segunda función? Digamos, si lo dejo igual como x A más la y hora más de 7. sumar, sí, a la hora de sumarlos no se le iba a cancelar nada. Entonces usted tiene que escoger, el menos es conveniente. Usted, por ejemplo, podría decir, ah, pero profesor, si yo multiplicaba por menos 2, se me cancelaban las X, ¿verdad? Entonces es estratégico, usted tiene que escoger el número conveniente para que a la hora de sumar se le cancelen. ¿De acuerdo? Ah, ok, gracias. Con gusto. Ok, entonces repito, 16 menos 1, 15. Y para nada es un misterio que entonces y tiene que ser 15. Paso a sumar el y o despejo, ¿verdad? Que es la misma vara. Entonces, ¿la intersección cuál sería? La respuesta sería el 8,15. Una consulta. ¿Sí? Eso también yo lo puedo resolver por medio de la regla de Cramer y determinantes. Correcto, correcto. Pero yo no les iba a enseñar Kramer, porque eso es mucho álgebra lineal. Pero sí, sí, también lo puede hacer. Si lo sabe, puede hacerlo. A ver, ¿Está bien? gracias. Con mucho gusto. Lo que voy a hacer es que sí les voy a explicar sustitución. Kramer se los explicaré si llegan conmigo a cálculo y álgebra lineal. Con mucho gusto ahí se los explicaré con Kramer. Pero es que no quiero saturarlos con tantas opciones. Creo que con 2 es más que suficiente. Que vamos a resolver exactamente esta misma ecuación, pero con sustitución. Con sustitución, acuérdense que la ecuación originalmente era así. Con sustitución, usted lo que tiene que hacer es primero despejar, ya sea la x o la y, de ambas ecuaciones. Entonces vean que si yo despejo y, es simplemente pasar y al otro lado y ya queda completamente despejado. 2x menos 1 sería igual a y x más 7 sería igual a y. Entonces yo necesito averiguar cuáles son las x y las y en común que tiene tanto esta ecuación como esta otra ecuación. Entonces yo digo, y es igual a y, pero por la primera ecuación y es 2x menos 1. Y por la segunda ecuación y es x más 7.
Entonces, muchachos, em, esto es una ecuación lineal, muy sencilla, porque entonces usted pasa las x a un lado, los números del otro, y luego hago 2x menos x es x, y 1 más 7, 8. Y vuelvo a sustituir. Para que vean que va a funcionar, voy a sustituir en la otra. Aquí fue sustituyendo en una de las ecuaciones. Igual, sustituyendo. Voy a sustituir en la otra. X más 7 tiene que ser igual a Y. Pero yo vi que X es 8. Entonces 8 más 7 es Y. Y 8 más 7 es 15. Tenía que ser la misma respuesta. Si no era la misma respuesta era porque algo estaba haciendo mal. Entonces, muchachos, estas son dos formas de averiguar con sistema de ecuaciones. Suma y resta, que usted busca multiplicar una constante en particular que hace que sea el símbolo contrario de la otra, de manera que a la hora de sumar se cancele. O sustitución, que despeja una de las letras y sustituye las expresiones para averiguar la intersección. Y sí, Profe, sí, ¿qué hubiera pasado si en vez de ponerle el 8 en x más 7 igual a y, lo pone en 2x menos 1 igual a y? Tiene que dar lo mismo. es que eso fue lo que yo hice aquí. Vea que yo puse aquí el 8. Profe, era que no le entendí muy bien esa parte. Pero, No sé si puedes explicarlo. ¿cuál parte? Esto. Ajá, lo de las intersecciones me enredé. A ver, pero esta parte sí le quedó claro. La parte de sustitución, sí. Bueno, O sea, que mi duda es que, por ejemplo, x dio 8, sin importar a cuál de los dos lo sustituya, me tiene que dar que la y es 15. correcto. Correcto. Lo que le quiero decir, esto es una recta y esto es otra recta. Si usted dibuja esta recta, la cual es esta, y si usted dibuja esta recta y usted calcula gráficamente la intersección, le va a dar que la x va a ser 8 y la y va a ser 15. Pero vean que esto fue sin necesidad de dibujarlo. Yo lo hice algebraicamente. La sustitución para mí es, digamos, como la más sencilla porque usted despeja y luego resuelve una ecuación. Aquí usted tiene que buscar una constante en particular que a la hora de sumar estas dos ecuaciones se cancele alguno de estos dos valores. Y eso es para buscar la intersección entre las dos. Correcto. ¿La pendiente se puede calcular entre las dos o es distinto? Sí, usted si quiere, bueno, es que la pendiente ya va a estar aquí calculada. Aquí la pendiente es 2 y aquí la pendiente es 1. Pero lo que yo quiero que vea, Nicole, es que aquí no estamos calculando ni intersecciones, ni las intersecciones de las rectas, ni las pendientes. Estamos calculando la intersección entre dos rectas, que es lo mismo que resolver un sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Ok. Entonces, por ejemplo, si yo utilizaría, o sea, si me caso con la fórmula de sustitución, ¿Sí? lo único que tengo que hacer es despejar primero y cuando ya yo vea cuál es mi x, ahora sí, la x la puedo sustituir tanto en la En la primera primera y como en la segunda, sí. O también o usted podía despejar X y le iba a dar también la misma respuesta, porque ibas a obtener primero Y, ibas a obtener primero que Y era 15, y luego sustituyes en una y obtienes que X es 8. Eso es, profe, esos son ecuaciones con dos variables o algo así se llama eso. Esos ¿Cómo se son llama? sistema de ecuaciones con dos variables, correcto. En realidad se llama así, sistema, te lo voy a poner así por completo, sistema de ecuaciones
lineales con dos variables o incógnitas. Pero eso yo creo que no sirve solo para buscar en intersecciones, sirve para otras cosas, creo, ¿verdad? Sí, claro. Lo que pasa es que gráficamente lo que estamos haciendo es calcular la intersección. Gráficamente. Ujú. Ujú. Pero es que todo depende. Si esto modela otra cosa, entonces sí, pero o sea, en realidad lo que estamos haciendo es calcular cuáles son las X y las Y que satisfacen tanto esta como esta ecuación. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Ojo que aquí no me estoy metiendo directamente con sistema de ecuaciones. En realidad lo que les estoy diciendo es que estoy calculando la intersección entre dos rectas. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Y cómo se hace? Se hace con sistema de ecuaciones. ¿Sí? Ok, chicos. Entonces, perfecto. Profe, Sí. para calcular la intersección, sí o sí, tenemos que sacar la ecuación de ambas rectas. No, ya te las van a dar en teoría. O sí, o tendría que sacarlas cada una y para averiguar la solución. ¿Sí? Ah, ok, profe, gracias. Con gusto. Ok. em, ya casi se va a cortar, entonces les voy a dar una fórmula más. Y pues volvemos, muchachos. Distancia entre dos puntos. Esa es una fórmula que es necesario que la sepan. Digamos, si usted quiere averiguar la distancia, Eso no es con Pitágoras, profe. sí, correcto, pero no les voy a explicar qué era con Pitágoras, porque si no voy a durar mucho. Pero sí, es puro Pitágoras. La distancia entre este primer punto x1 y y1 y el punto x2, y2 es, vamos a llamar a esa distancia d, y va a ser exactamente la raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y sí, gráficamente lo que estoy haciendo en realidad es Pitágoras. ¿Ven? Ejemplo. La distancia entre 3,4 y 2,1 es, entonces sería d igual a la raíz de 2 menos 3 al cuadrado más 1 menos 4 al cuadrado. Que si quieren lo pueden poner en la calco o lo hacemos a mano. Ah, ya. Sería 2 menos 3 es 1 negativo, entonces menos 1 al cuadrado. Y 1 menos 4 es menos 3 al cuadrado. Que eso sería lo mismo que 1 más 9. O sea, raíz de 10. Y esa sería la respuesta. Gráficamente, si usted dibuja estos dos puntos y traza un segmento que los une, ese segmento va a medir exactamente raíz de 10. ¿Ok? ¿Dudas? Eso es nada más meter los datos en esa fórmula, entonces. ¿Sí? Ah, sí entendí. El desafío es cuando le digan, ¿cuál tiene que ser el valor de, qué sé yo, le dicen 3,4 y 2,m? ¿Cuál tiene que ser el valor de m para que la distancia entre estos dos puntos sea 8? Entonces tiene que resolverlo como una ecuación con esta fórmula, porque ya sabe que d es 8. Entonces 8 igual a esto y lo resuelve con m. Sí, ese sería, por ejemplo, un desafío. Profe, ¿qué pasa si me dan solo un punto y me piden la No le distancia? pueden dar un punto y le piden una distancia. Ah, ok. Usted necesita dos puntos para hablar de una distancia.
acuerdo. Profe, ¿no puede hacer un ejemplo como el que usted acaba de decir? Por ejemplo, si me llegan a pedir que cuál es el valor de tal punto para que llegue a ser 8, así, como el que usted acaba Sí, de decir. pero ahorita no puedo porque se va a cortar. Entonces, si quiere, lo puedo hacer cuando volvamos, que va a ser a las ya. Bueno, profe. Está bien, entonces voy a cortarlo, muchachos, y volvemos.